Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por seguirnos en esta plataforma, en esta ventana móvil o en el dispositivo por donde nos estés mirando. Yo soy Ollanta Itzamna, que desde Centroamérica generamos este contenido para toda Abya y más allá del continente de Abya o de América, como lo denominaron desde la época moderna. Para hoy 9 de agosto, tenemos programado, tenemos comprometido con usted esta, esta tertulia, esta entrevista con diferentes voces provenientes de diferentes pueblos. Yo soy quechua, hoy es Día Mundial, agendado obviamente por la comunidad internacional, que no necesariamente es un espacio donde decidimos los pueblos, pero al fin y al cabo es una fecha establecida por los actores de la comunidad internacional como Día Mundial, Día Internacional de los Pueblos, que se recuerda, por decirlo, conmemora desde décadas atrás. Y nuestro tema, el tema que nos convoca para hoy, amigas y amigos, es desafíos de los pueblos originarios en el siglo XXI. ¿Por qué planteamos esto? Porque tenemos que decir algunas cuestiones básicas antes de pasar el micrófono a nuestros invitados que ya están aquí en la sala con usted. Uno, que históricamente y producto de la colonia, los pueblos hemos, si acaso después de haber sido sufrido, digamos, suertes de aniquilamiento, de genocidio, etcétera, los sobrevivientes, en las épocas especialmente de la era neoliberal, hemos sido convertidos en reproductores culturales, ¿sí? Piezas de museo, ¿no? Digamos, agentes de servicio básico en la industria del turismo neoliberal, ¿sí? Y eso es lo que no somos. Y eso es una de las cuestiones que hay que establecer. Nosotros somos sujetos sociopolíticos. Y es así como hablamos y es así como existimos y como coexistimos en este sistema tierra a la que llamamos madre tierra. Si eso incomoda, van a disculpar que existimos y no somos mejores ni peores, únicamente existimos en base a nuestra identidad y nuestra ligazón con el sistema tierra a donde hemos escondido o ha escondido nuestros padres y nuestras madres nuestros ombligos. Punto número uno. Punto número dos. Siglo XXI, finales del siglo XX, eh, los procesos de cambios estructurales, especialmente en Abya Yala, se han nucleado con actores provenientes de pueblos originarios y campesinos, ¿sí? Usted puede ver Bolivia, puede ver este caso Ecuador, puede ver caso Guatemala, es decir, por todas partes. Los viejos movimientos o los antiguos que se llamaban movimientos sociales centrados en los obreros, ¿sí? Dieron paso a la emergencia de los nuevos núcleos de actores sociopolíticos y en este sentido son los pueblos originarios, son los sectores campesinos que van dinamizando estos procesos de cambios estructurales y esto puedes ver también en el caso de Chile. Entonces, esa es otra de las razones del por qué abordamos hoy, 9 de agosto, esta tertulia sobre los desafíos de los pueblos o para los pueblos originarios. Y finalmente, en este intento de superar, ¿sí?, el techo teórico, civilizatorio, digamos así, de la modernidad, eh, se plantea desde la perspectiva política la necesidad de superar el Estado-Nación y construir una plurinacionalidad. Eso no quepa dentro de las categorías de la modernidad, ¿sí? Punto número uno, elemento fundamental tomar en cuenta. Y lo otro es la cuestión de um, se plantea como horizonte desde los pueblos, ¿sí?, el buen vivir y no es el desarrollo, y eso significa superar también el horizonte de la modernidad que fue en buena medida el desarrollo. Y en ese sentido, creo yo, los pueblos originarios, muy a pesar que en el continente no llegamos, bordeamos, nos dicen alrededor del 15% culturalmente, 10-15%, aunque genéticamente en el continente habemos alrededor de 60%, me imagino, o mucho más, ¿no? Porque nadie se puede abstraer de los genes originarios. Eh, Tenemos esta gran tarea en este siglo XXI de seguir haciendo historia, pero no como víctimas, sino como sujetos. De eso se trata. Muchísimas gracias por su atención, por mover este contenido que estamos generando en Pueblos en Red,
cuando son las 9:05 de la mañana, de 9:05 de la mañana aquí en Centroamérica. Los horarios en otras partes ya están bastante adelantados. Y voy a dejar el micrófono. Estamos transmitiendo en Radio Victoria, Codeca Guatemala, Roxinaco Internacional del Ecuador, Al Carajo.dg de Colombia. Transmitimos también a Vía La Soberana, Juventud Plurinacional y otras cuentas también donde se transmite de manera diferida. Voy a dejar el micrófono entonces en base a las personas que fueron llegando a la sala. Voy a dejar el micrófono a Omar Salek. Él nos acompaña desde el pueblo saharaui. Por favor, Omar, tendrás un minuto para poder saludar a la audiencia que no te conocen. Por favor, salude. Y luego voy a dejar el micrófono a José Mari, ¿sí? O José Mari, que viene desde el mundo Euskal Herria. Adelante, por favor, Omar. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien. Entonces, un saludo fraternal, solidario, en el nombre del pueblo saharaui a todos vosotros asistentes, y es una ocasión histórica para ya, más tarde que nunca, más pronto que nunca, coordinar la lucha de nuestros pueblos para la soberanía y para la paz y la emancipación. Así que estoy dispuesto, estoy con vosotros, y esto no culmina, no finaliza en este encuentro, sino habrán otros encuentros más, otras trayectorias más y otras luchas. Muchas gracias. Gracias, Omar. Vamos contigo, José Mari. Por favor, saluda a la audiencia que ya lo están viendo. Hola, muy buenas y un saludo solidario a todos desde Euskal Herria, el País Vasco. Bueno, mi intención sobre todo era escuchar a los demás, que creo que eso que es mucho más interesante que lo que podemos contar, que siempre estamos hablando de Europa. Ya sabéis, el eurocentrismo lo tenemos metido y es bueno conocer, lo conocen pueblos indígenas, el pueblo saharaui, que aquí en el País Vasco lo seguimos bastante, hay bastante solidaridad con ellos y también con todos los demás pueblos indígenas que siguen ahí en la lucha, que es lo que nos interesa. Y después del último desaire de nuestro gran rey, a todo el pueblo colombiano, pues todavía más, ¿no? Bien. Muchas gracias, José Mari. Y estás como el pueblo Euskal Herria, y no tanto como europeo, pero gracias por estar por aquí. Seguramente va a ser también interesante escuchar tu versión. Vamos contigo, por favor, hacia el mundo mapuche. Orlando Carqueo, por favor, saluda a la audiencia que ya lo ven. Mari Compuche, Mari Compupeñ, Compulamuer, Mari Puhuenui, Incheta Orlando Carqueo Piñén, Huarquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro. Bueno, los saludaba a los hermanos, a las hermanas, a los amigos, amigas que nos están acompañando. Un gusto poder compartir esta conversa con ustedes, asumiendo el desafío de la construcción de un mundo distinto desde nuestra perspectiva y sobre todo en Latinoamérica. Por eso estos espacios de conversa aunan una dinámica o una problemática que atraviesa la historia de Latinoamérica, de la Via Yala, atraviesa la historia de los pueblos y de las sociedades actuales, ¿no? En esta construcción que tiene, como decía el hermano, una estadística que marca que el 15% de los pueblos de las sociedades se reconocen, y otra cosa es quienes todavía no se pueden reconocer producto de un genocidio que aún está vigente y de políticas colonialistas como el extractivismo que se plantea en función de sostener el bienestar de otras sociedades europeas, ¿no? Me parece que valorar este espacio de conversa, agradecer la invitación, y bueno, esta es por ahora mi presentación. Muchas gracias, Cariqueo. Vamos contigo, Damián Chiari, hasta el mundo cuna, bastante sonado por Abya Yala, que es de donde viene este término, pero también bastante desconocido. Por favor, Damián, su saludo a la audiencia.
Muy buen día a todos los compañeros y compañeras. Nuegambi, en idioma cuna. En efecto, así es, muy irónico, ¿no? Muy conocido y muy desconocido a la vez. El término de Abya surge desde la nación cuna. Mi nombre es Damián Ochari, pertenezco a Frenadeso, a la Unión Indígena Campesina Panameña, y estamos aquí hoy, 9 de agosto, para compartir desde nuestra cosmovisión aspectos importantes para ir abriendo camino en lo que nuestros ancestros por mucho tiempo han, digamos invocado, pues la lucha por nuestras conquistas históricas. Muchas gracias, Damián. Vamos a ir hacia el mundo quechua, en Ecuador se llama quichua, ¿no? Vamos, Vicente, por favor. Oye, na paido ko Jabarima Sánchez, ascachar una ratitupe. Urpillay sonqollay wayqiykuna panaykuna llapallaykichis tawajarikamunkichis kaymanta pacha noqapas llaqta masikichis kay hatun p'unchay kashan riki raymichakuy p'unchay ninchismancha pueblos indígenas nisqa sutichasqa riki riqsikun chayqa nuqanchis tukuyta imatapas ruwashanchis. Hinallataq wayqiy kay Pachamama killapi kay llaqtanchispunapiqa chaynapuni kashan kunan Pachamamaman haywakuy aparikushan tukuy hawakunapi. Chayqa kay llaqta ukupipis hinatapunin aparishanku runakuna riqsishankuraqmi yachashankuraqmi ruwashankuraqmi chay yachaykunata. Muy buenos días y muy agradecido por la invitación en este año internacional de las lenguas o en este día de los pueblos originarios, perdón. Estamos justo con un evento que organizamos nosotros en homenaje a los pueblos originarios y básicamente pues impulsando este evento sobre las lenguas originarias. Y me da mucha alegría poder hablar hoy en esta fecha pues importante para el pueblo andino, fecha en la que recordamos las ofrendas que se realizan a la Pachamama, el Haywacuy, muy conocido en el contexto andino, y que por su relación que tienen los humanos con estas otras entidades como la tierra, los manantiales y demás, ¿no? Entonces, una manera distinta de percibir y comprender, por supuesto, el medio natural. Entonces, muy agradecido por la invitación. Estaremos conversando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicenta. Alida, por favor, el micrófono es suyo para saludar a la audiencia. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto para mí poder estar compartiendo este espacio de análisis y de reflexión. Les saludo desde Guatemala, desde el territorio del sur del país. Quiero mandar un homenaje, un reconocimiento y una profunda admiración por los pueblos originarios de Abayala, especialmente porque son más de 500 años de resistencia. Y durante estos años han estado presentes genocidios, actos de barbarie, de genocidio, de exterminación, de despojo, pero a pesar de ello aquí estamos. Y mi reconocimiento especialmente para nuestros ancestros, nuestras ancestras, para esas raíces profundas que nos unen y nos tienen en pie de lucha para venir y levantar esos sueños de nuestros abuelos, de recuperar nuestro territorio, nuestra autodeterminación y la transformación de nuestra realidad. Muchas gracias. Mucho gusto y aquí estamos. Muchas gracias, estimada Alida. Pues teníamos también estuvo en sala, salió nuestro hermano y compañero Juan Carlos Bayón, tampoco no lo conocemos personalmente, pero él viene también del Consejo de Jamautas de los Aymaras de la parte de lo que se llama actualmente Bolivia. Vamos entonces con la primera, vamos a tenerlas, ustedes, amigas y amigos que nos siguen frecuentemente en este canal o en esta ventana o en el móvil o en el dispositivo donde nos vea. Normalmente hacemos rondas de preguntas y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a darle entonces el micrófono a Orlando Carriqueo, que nos cuente cuál es la situación del pueblo mapuche en la parte de Argentina, porque ojo, siempre ha tenido usted presencia de mapuches, de hermanos mapuches, pero de Chile en esta ventana. Es la primera vez que tenemos la presencia de los hermanos de la parte del Río Negro, de la parte sur de Argentina, que nos van a contar. Orlando, por favor, tendrás 4 a 5 minutos. Yo sé que es un trabajo difícil, pero lamentablemente estamos en tiempos donde se tiene que dosificar la información, porque si no nos cambian de canal. Adelante, por favor, Orlando. Bueno, en principio un gusto poder conversar con ustedes. Es cierto que el pueblo mapuche no reconocía fronteras,
el pueblo mapuche está del lado de Gulu Mapu, como se conoce hoy a Chile, y en Puel Mapu, como nosotros decimos en la Argentina. Se desarrolla en toda la Patagonia, hasta la provincia de Buenos Aires, La Pampa. Fue uno de los últimos pueblos también sometidos a una campaña del desierto que solo ocurrió hace 140 años, con lo cual todavía nosotros estamos luchando en defensa del territorio y discutiendo el territorio con el Estado. Nuestros abuelos vivieron esa campaña del desierto, ese genocidio, que es un periodo muy corto de tiempo de sometimiento del pueblo mapuche, que todavía sigue luchando, como decía, en defensa del territorio. Ese es el marco general. Me parece que en la sociedad, y sobre todo en la Patagonia, se está dando un proceso identitario, ¿no?, de la sociedad que mayormente es mapuche-tehuelche. Somos dos pueblos que siempre fuimos hermanos, tuvimos relaciones, y que lo que cuenta la historia oficial es que nosotros cruzamos de Chile para matar a los tehuelches, ¿no?, siendo que todos los pueblos originarios valoramos la vida y tenemos otra cosmovisión, ¿no? De hecho, pensamos que las fuerzas, los puñetes, la biodiversidad están en los cerros, en el río, en la montaña, en el lasquén, en el lago, todas entidades para nosotros que tienen vida, algo muy distinto a lo que piensa el occidente. Entonces me parece que todavía estamos en el choque de dos mundos. Ese proceso colonizador, insisto, no ha finalizado en ninguna parte de Latinoamérica, y me parece que en ese aspecto tenemos que estar muy atentos, porque son las comunidades las que estamos resistiendo el ingreso de las mineras, el ingreso de los proyectos extractivos como hidrógeno verde en la provincia, los proyectos de las forestales que intentan sacar el bosque nativo para implantar pinos y eucalipto, con todo lo que eso significa. En el marco de una crisis mundial, de un cambio climático, me parece que estas discusiones sociales que se tienen que dar en cada estado implican que tiene que haber por parte de los estados el reconocimiento de ese genocidio, que hay que reparar ese genocidio, porque en la reparación, en el reconocimiento está conocer una historia distinta de cada estado, pero también plantearse la reconformación de los lazos sociales necesarios, los cambios constitucionales, es decir, la plurinacionalidad y la pluriculturalidad nace de un debate social y es una construcción social. No puede ser una ley o letra muerta de una constitución. Para eso hay que abrir los debates de la historia. Y abrir el debate de la historia implica también reconocer el genocidio y el sometimiento y la violencia institucional a la que en la actualidad todavía somos sometidos. Ustedes saben que hemos tenido muertos, asesinados por el Estado defendiendo el territorio, reivindicaciones territoriales, porque por más que hay reconocimiento del Estado en la Constitución, las tierras aptas y suficientes no han llegado para las comunidades, y ese proceso identitario que se está dando en las ciudades, sobre todo de la gente joven, que se reconoce mapuche, se reconoce tehuelche, busca el conocimiento, el kimun, como decimos nosotros, volver a nuestro guilipuna, a nuestras ceremonias ancestrales que nos dan esa relación con la mapu, con la tierra, pone en valor un elemento espiritual como concepto también de discusión política y de construcción de un nuevo paradigma de discusión social que tiene que abrirse, sobre todo en Latinoamérica, que como coincidimos con el hermano, la mayoría de la población en Latinoamérica es indígena. En el marco de eso me parece que las discusiones tienen que estar centradas en buscar el buen vivir, y para buscar el buen vivir es necesario defender el territorio y concientizar a la sociedad sobre la identidad y sobre un proceso económico, un Estado moderno que se ha implantado desde Europa a toda Latinoamérica hace no más de 200 años, que esos estados son monoculturales, son clasistas, son homofóbicos, son racistas todavía, y son machistas,
y algo que hay que deconstruir, y esa deconstrucción viene de los debates sociales. Por eso me parece que el desafío, más allá de la situación que nosotros atravesamos todavía de mucha violencia, es sostener las organizaciones territoriales, acompañar el fortalecimiento de esas organizaciones, acompañar las luchas de cada comunidad en defensa del territorio, enfrentando a los estados, ¿no? Y el Estado tiene distintas maneras de enfrentar. Excelente. Y bueno, esa es la lucha que nosotros estamos proponiendo en un pedacito de la Argentina que hoy se conoce como Patagonia. Luchas que seguramente en la segunda parte de su intervención nos va a exponer, narrar. Entonces aparecen términos como conceptos políticos como restitución, territorio, reconocimiento, obviamente la reconfiguración del Tehuelche, el tema de la integridad, etc. Muchísimas gracias. Orlando, vamos a ir hacia el mundo que desconocemos desde Abya, que es el mundo saharaui. Mundo saharaui, para los que conocen, bueno, si has googleado algo, ¿no? Está al norte del África, son alrededor, no se sabe exactamente, pero alrededor de 600.000 personas más o menos, en un territorio, digámoslo así, casi del doble del tamaño del territorio de lo que es Guatemala, es decir, de los 2 tamaños del tamaño del departamento de Potosí de Bolivia. Viven en territorios ocupados saharauis, pero también viven saharauis en el exilio, ¿sí? Una realidad, ¿no? Una realidad bastante dolorosa como la realidad actual que vive el pueblo, por ejemplo, palestino, al cual también saludamos hoy, ¿sí? Muy bien, vamos contigo, Omar, los 4 minutos o 5 minutos corren, cuéntenos la situación del pueblo saharaui, aquí te escuchamos. Activa por favor tu micrófono, activa por favor tu micrófono. Me corresponde dar una pincelada sobre quién es el pueblo saharaui. Y para mí, en esta altura de los años que pasan en la lucha, dar a conocer el pueblo saharaui en Latinoamérica es un honor, pero también es una autocrítica muy, muy fuerte, porque tenemos que extender ya los conocimientos y la lucha y la actualidad del pueblo saharaui. El pueblo saharaui es un pueblo árabe africano, su religión es el Islam, pero es un pueblo extremadamente moderado en su Islam y en su doctrina social y religiosa. Habla el árabe y el español, ya que ha sido colonizado por España desde la famosa conferencia de Berlín en 1884. Ustedes saben de que el mundo ha sido repartido y dividido como un queque entre las metrópolis, entre las potencias coloniales. Y para colmo, hemos sido la ración del colonialismo más nefasto en la historia que vosotros conocéis, que es España. Entonces, desde ese momento, hemos estado colonizados por España. España, como usted dijo, el Sáhara Occidental está situado geográficamente en el norte de África, se limita desde el norte con Marruecos, el Reino de Marruecos, desde el este con Argelia, desde el sur-sureste con Mauritania, y tiene un litoral de casi 1.200 kilómetros. Como usted dijo también, que se ve que tiene conocimientos bien asumidos, tiene alrededor de 266.000 kilómetros cuadrados. Y también es un territorio de los más ricos del mundo, ya que hay yacimientos de fosfato, que es el primer fosfato a nivel internacional, petróleo y gas, hierro y muchos otros yacimientos, y tiene el caladero más importante en todo el globo terrestre.
hay solamente 3 caladeros de pesca. Uno de ellos pertenece a las aguas del Sáhara Occidental. Desde entonces, nosotros, si alguien pregunta sobre el censo de la poblacional, llevamos 47 años sin poder tener el censo. ¿Por qué? Por la invasión, por la dominación y por el éxodo. Y por consiguiente, como dijo el compañero, se estima aproximadamente 500,000, de 500 a 600,000 habitantes en el Sáhara Occidental, compuestos desde los territorios ocupados por Marruecos, de los campamentos, que son 31 campamentos en el sur de Argelia, en la zona de Tinduf, y también la diáspora que ha sido extensa a lo largo de los años de la guerra. Eso es lo que corresponde a la primera pregunta. Estaré siempre dispuesto a profundizar y las exigencias de la solidaridad internacional. Por supuesto que sí, estimado Omar, gracias. Y un fuerte abrazo a todo ese pueblo valiente saharaui. Es como si los quechuas estuviésemos en esa situación, pero claro, la historia hizo diferente. Pero también hay que reconocer que tanto a los mapuches, a los quechuas, a los aymaras, a los mayas, por ejemplo, nos partieron como queque en diferentes repúblicas, y ahora estamos intentando aglutinar eso y romper la frontera de los Estados-naciones. Eso es otro de los desafíos, pero muchas gracias por ponernos en ese contexto, Omar Salek, embajador del pueblo saharaui. Vamos a ir hacia al pueblo Guna. Vamos a ir con Damián Shairi, por favor, adelante. ¿Cuál es el contexto, la situación del pueblo Guna? Se habla bastante que es el pueblo autónomo más antiguo dentro de una república en Abya Yala. Se habla que ejercen todos sus derechos políticos. Cuéntenos qué es lo que ocurre con el pueblo Guna. ¿Cuál es su situación, Damián? Adelante, los 4 o 5 minutos son suyos. Muy buenos días. Sí, en efecto, vamos a empezar por ese hilo conductor desde la autonomía, ¿no? Pero primero antes de eso, quiero recalcar lo siguiente, que la autonomía del pueblo indígena se conquistó o se reconquistó, porque los españoles llegaron, los colonizadores, y crearon una división, como usted dice, ¿no? Nos dividieron en pastel, y luego tuvimos que reconquistarlo, aquel 1925, el 25 de febrero, con una lucha tipo armada, donde logramos doblegar al Estado y que el Estado lo reconociera legalmente como una comarca autónoma. Esto es importante. Vale recalcar que, por ejemplo, en la recién toma de posesión de Petro, una de las mujeres, de las hijas, lucía una mola, que es el vestido de la mujer cuna. En ese sentido, por ejemplo, en Panamá, que todavía estamos intentando dar conocimiento de quiénes somos, como usted decía, conocido pero desconocido a la vez, se preguntaban que qué hace una mola en Colombia. Pues una mola en Colombia pone evidencia histórica que Cuna Yala, que los cunas pertenecíamos a toda Abya Yala. La división vino cuando se hizo república. Nos dividieron ahora estamos entre Colombia y estamos entre Panamá. Es una imagen, digamos, metafórica, pero bien interesante de cómo hemos sido divididos. En ese sentido, por ejemplo, nuestra actualidad, la autonomía cuna, luego del 25 de febrero, reconquistado por los ancestros, no solamente quedó en blanco y negro, está en constante lucha de resistencia, en constante lucha de hacerlo manifiesto, ya que la República de Panamá, como saben muy bien, es una república representativa, no es plurinacional. Es una conquista que los pueblos cunas nos hemos, digamos, enarbolado, ya que estamos pertenecemos, pues, nuestra consigna es una constituyente originaria en Panamá, donde se pueda refundar el país y se pueda escribir las nuevas cartas o las nuevas letras de la historia panameña, donde tenemos que plantear nuestra posición como nación cuna. Por ejemplo, nosotros no vemos muy bien
dentro de la autonomía, planteando desde nuestra posición ideológica, como quien dice, no compartimos que en la República de Panamá el himno nacional se le dé un valor o una especie como de endiosamiento a Cristóbal Colón, del himno nacional, por ejemplo. Entonces, la autonomía cuna va en este orden, desde tenerlo, defenderlo y seguir conquistando otras cosas en función de la plurinacionalidad, digamos, panameña, y nosotros llamamos también, por ejemplo, nuestra participación histórica. En Panamá, por ejemplo, el término Panamá viene del concepto cuna, así como Abya, que ha sido un aporte universal, un aporte a la historia universal. Por ejemplo, en la historia panameña es un aporte que estamos haciendo desde mucho tiempo, que la palabra Panamá viene del idioma cuna, que quiere decir Banaba. Cuando los coloniales llegaron, le preguntaban a los cunas, a nuestros ancestros, que querían ir más adentro del istmo, pues. Y nuestros ancestros le decían, usted quiere ir Banaba, que quiere decir más adentro, un poquito más lejos. En ese sentido, pasó la historia y lo convirtieron de Banaba, lo convirtieron a Panamá. Es otro aporte lingüístico, terminológico del pueblo cuna, ya dentro hablando del istmo de panameño, por ejemplo. Así que la autonomía, le quiero recalcar, por ejemplo, en esos 5 minutos, se ha reconquistado, se ha luchado por los ancestros, la nueva generación de cunas, y no solo cunas, también hermanos de otras naciones, los Novebuglé, los Emberá, y todos los Bribri, a la que pertenecemos en esa nación, en ese país llamado Panamá, estamos en esa reconquista, ¿no?, de la autonomía y dar valor a esa autonomía. En efecto, tenemos nuestra propia autonomía en nuestra comarca, y eso ha representado conflictos internos con el Estado panameño, que no reconoce, obviamente, que no reconoce la plurinacionalidad. Así que siempre ha habido conflictos desde el concepto neoliberal, que no entiende que esa autonomía, desde el punto de vista de nosotros, que es mantener nuestra propia nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida, y eso siempre ha sido un problema para todos los gobiernos que han llegado al Estado panameño, porque no entienden de qué se trata eso, no entienden la cosmovisión cuna. Y así que, en resumidas cuentas, en 4 minutos, puedo decir que la autonomía, en efecto, ha sido una conquista nuestra. Sin embargo, ponerlo en práctica se ha convertido en una manera de defender esa lucha histórica de nuestros ancestros de aquel 25 de febrero de 1925. Muchas gracias, Damiano. 3 verbos que nos deja entonces en la pantalla, Damiano. Tener, defender, ampliar, refiriéndose a la reconquista de la autonomía. Importante aporte. Estamos en esta tertulia titulado Desafíos de los pueblos indígenas originarios en el siglo XXI, hoy 9 de agosto, establecido como Día Mundial, Día Internacional de los Pueblos Originarios. Vamos a ir con Juan Carlos Bayón hacia el mundo, hacia la civilización de los aymaras. Los aymaras están también, al igual que los quechuas, partidos como quesos. Por un lado les han puesto nombre boliviano, por el otro lado peruano, y así sucesivamente, y entre aymaras también nos vamos desencontrando, y el gran desafío está allí. Juan Carlos, la pregunta contigo es si puedes activar tu cámara y tu micrófono. La pregunta es: ¿cuál es la situación de los pueblos originarios, especialmente el pueblo aymara, e incluso en el proceso de cambio sostenido encabezado por el movimiento hacia el socialismo, nucleado también por movimientos indocampesinos? Adelante, por favor, Juan Carlos Bayón, sus 4 o 5 minutos son suyos. Y luego, por favor, pido a Vicente Torres, al compañero quechua del Cusco, también que estar listo porque le toca el turno. Adelante, Juan Carlos. Muy buenos días y gracias por darnos la oportunidad. Primero, creo que la situación aquí en nuestro país ha ido mejorando desde, recordemos, el 2002 ha habido la guerra del agua, el 2003 ha habido la guerra del gas, y a partir de esos sucesos históricos donde el pueblo empieza a asumir conciencia y decir, nos gobernemos nosotros mismos, ¿no?
El 2006 a nuestro hermano y compañero Evo Morales, ¿no? Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese entonces república, ¿no? Ahora vivimos en un Estado plurinacional donde se reconoce a los pueblos indígenas, no solamente al pueblo aymara, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos 36 lenguas, pero los pueblos más grandes es el pueblo aymara, los quechua, los guaraníes, ¿no? Entonces, y aquí a partir de la nueva constitución, nosotros estamos reconocidos, ¿no? Nuestra justicia indígena, originaria campesina, está reconocido el tema de nuestra medicina tradicional, el tema de nuestra espiritualidad de los pueblos indígenas, está reconocido todo esos saberes, ¿no? Pero como muchos han dicho también, que no por lo que el Estado plurinacional reconoce en la Constitución todos los derechos de los pueblos indígenas, eso no quiere decir que como pueblos indígenas tenemos, o sea, está escrito el Estado plurinacional y el reto de nosotros, aquí en Bolivia tenemos el Pacto de Unidad, son las 5 organizaciones indígenas más grandes de nuestro país, está la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CESUTCB, está la Confederación de los Interculturales, están las hermanas bartolinas, están los hermanos del SIDOP, de los pueblos indígenas del oriente boliviano, y está el CONAMAC, ¿no? Eso es el pacto de unidad fundamental de los pueblos indígenas aquí en Bolivia. Y también está en un proceso de construcción el tema de la representación indígena de la medicina tradicional, en la cual yo soy parte del Consejo Nacional. El reto, como decía el compañero mapuche, de nada sirve tener en la Constitución los derechos cuando los propios servidores públicos, los propios gobernadores, no son indígenas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en la construcción de eso, y en ese sentido la avanzada del proceso de cambio aquí y el Estado plurinacional ha sido muy importante. Ha habido muchas conquistas sociales, culturales, porque aquí también en Bolivia ya se enseñan los idiomas de los pueblos indígenas, el aymara, el quechua, el guaraní, ¿no? Entonces, y también es un requisito para asumir como autoridad, ¿no? Que uno sepa hablar por lo menos 2 lenguas, ¿no? Uno el originario y el otro el castellano, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un avance, pero todavía aún estamos en... Y lo bueno también es que la representación política dentro del órgano legislativo, donde tenemos diputados, donde tenemos senadores, hay una participación indígena muy importante, que el colonialismo no permitió los gobiernos de derechas que tengamos representaciones indígenas. Hoy tenemos un parlamento netamente plural, intercultural, bilingüe, ¿no? Entonces tenemos una representación muy masiva de los pueblos indígenas, tenemos 7 representaciones especiales de los pueblos indígenas de las diferentes tierras, ¿no? Yo pienso que el Estado plurinacional no solamente se tiene que quedar en textos, tenemos que empezar a construir. Yo creo que en Bolivia estamos empezando a construir y esperemos, invocamos esa energía del cosmos, de la Pachamama, que dé luces a nuestros gobernantes, a nuestros servidores públicos, que entiendan que existe realmente el Estado plurinacional y hay que reafirmar con hechos y no solamente con discursos. Yo creo que es diferente hablar de todo lo que ya está en la Constitución, que beneficia mucho a los pueblos indígenas aquí en mi país, pero hay que empezar a implementar políticas y que se ejecuten esas iniciativas, ¿no? Porque nos ha costado muchos muertos, muchos heridos, y todavía, con esto quiero cesar, el Estado plurinacional, saben que el 2019 aquí en Bolivia hubo un golpe de Estado donde la derecha se impuso y quiso restablecer la república, desconociendo todo el avance de los pueblos indígenas que se ha hecho. Han eliminado el viceministerio de medicina tradicional. La derecha
no reconoce aún en plenitud lo que es el Estado plurinacional aquí en Bolivia. Entonces, eso es un debate aún todavía y el reto es de construir nuestro Estado plurinacional. Muchísimas gracias, Juan Carlos Bayón. Él es secretario del Consejo de Jamautas Aymaras de lo que se llama actualmente Bolivia. Él es de la nación Aymara y lo que nos dice, se ha avanzado en la plurinacionalidad, en la arquitectura jurídica del Estado plurinacional de Bolivia, pero falta convertirlo en políticas públicas y sobre todo en proyectos de vida de cada una de las y los habitantes de ese territorio denominado Bolivia. Vamos a ir contigo, Vicente Torres. ¿Cuál es la situación de los pueblos originarios indígenas en el Perú? Cuéntenos, por favor, 4 o 5 minutos son suyos, Vicente, adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente y pues sí, es sumamente preocupante que en nuestros países de América Latina siga existiendo esta perspectiva de represión, de odio, de racismo frente a las poblaciones y a la diversidad en sí. Y esto obviamente no es pues algo novedoso, ha pasado durante mucho tiempo y sí, seguimos en ese tipo de procesos. Al contrario, cuando tenemos una diversidad medioambiental, lo apreciamos, lo valoramos, pero esta diversidad étnica de lenguas, de religiones, de costumbres y de tradiciones, siempre pues hemos estado tratando de acabar con ellas o de erradicarlas de alguna otra manera con prácticas incluso de tipo muy racista, ¿no? Entonces, esto es muy común en nuestros países de América Latina y principalmente en este caso en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, no debemos de olvidar pues que los pueblos quechuas, aymaras, amazónicos, ¿no es cierto?, denominados indios, indígenas o aborígenes, han sido pues y siguen siendo en ese sentido junto pues a los afroperuanos, la parte negada pues o vergonzante de esta diversidad étnica y cultural, ¿no? Es así que durante el siglo pasado, ¿no es cierto?, se han impulsado desde el Estado-Nación proyectos, pues, de construcción nacional como el mestizaje y la integración nacional o aculturación, pues, de los pueblos indígenas, que burdamente decía, pues, te doy derechos si te vuelves, pues, alguien como yo, ¿no? Blanco, mestizo, varón urbano o de clase media. Entonces, estos planes de integración nacional o de integración de la población aborigen tenían, pues, como herramientas centrales, ¿no es cierto?, la escolarización masiva, castellanizadora y el servicio militar obligatorio, ¿no? Así nuestros pueblos, pues, han sido una serie, pues, de procesos de aculturación forzada, pues, impuestas, pues, desde esta llamada identidad nacional y lo que supuestamente conocemos como modernidad. Esto no ha cambiado en absoluto en estos últimos años, en pleno siglo XXI, todavía desde las políticas del propio Estado, las políticas educativas y demás, siguen pues en esa perspectiva, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar todavía en el caso peruano. Entonces, no debemos pues de olvidar que la política oficial frente, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios siempre ha sido pues integracionista desde la conquista. Así pues, integrar ha significado cristianizar, castellanizar, occidentalizar, es decir, pues extraer, ¿no es cierto?, a esos pueblos originarios de su comunidad y convertirlos pues en años pasados en peones de hacienda y hoy en día pues en mineros, ¿no? Fundamentalmente pues vinculándolos a la economía de mercado. Sin embargo, a veces se olvida pues básicamente esas concepciones bastante complejas que tienen estos pueblos originarios sobre lo que viene a ser la Pachamama, de esto que hablamos pues hablamos del cambio climático y todo este asunto, que por el cual pues nos serviría recuperar estas prácticas, incluso que estas poblaciones todavía las tienen y que hay pues perspectivas distintas también al respecto. Entonces, estas poblaciones en los Andes del sur y el norte del país, pues fundamentalmente han sido afectados por los extractivismos, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver cómo estamos asistiendo en estos últimos años a un proceso de vaciamiento territorial y que a quienes se oponen, a quienes luchan, por supuesto, pues se les va a llamar incluso como terroristas antimineros y etcétera, ¿no?, que se oponen al desarrollo del país, un desarrollo pues que se piensa no de manera integral para todo el país, ¿no? Un tipo de desarrollo más bien pensado pues básicamente en seguir entre comillas a los países súper avanzados o súper desarrollados y dejando de lado pues la calidad de vida de los pueblos originarios y demás, ¿no? En ese sentido, creo que es necesario pues repensar y creo que en el país, como lo han ido indicando los anteriores expositores, pues muy poco se ha cumplido con este respeto hacia nuestros territorios y sigue primando pues este racismo y lo podemos vivir en estos últimos años tremendamente con un presidente que viene pues de
una de estas poblaciones, ¿no?, originarias, y definitivamente pues la derecha se va a querer imponer por encima de todo, y esto es lo que genera un gran problema para el gobierno también en este país, ¿no? Entonces, podemos ver cómo es que no se acepta que las personas que vienen de los distintos pueblos originarios en el Perú tengan capacidad de poder gobernar, de poder decidir, de que sus conocimientos también son fundamentales, ¿no? Entonces, incluso en instituciones educativas y demás, se ha trabajado muy poco. Tenemos un discurso bonito sobre el respeto a la diversidad, somos un país diverso y etcétera, ¿no? Pero pues realmente en Perú eso queda básicamente en el texto, queda básicamente para halagar hacia el exterior y decir que somos un país lindo porque somos diversos, pero en la práctica poco o nada estamos generando políticas de salud vinculadas, ¿no es cierto?, a la interculturalidad, políticas que tengan que ver, ¿no es cierto?, en el ámbito judicial para poder, ¿no es cierto?, llevar adelante los procesos de manera adecuada para los pueblos originarios, políticas de educación en niveles básicos y también en niveles pues superiores, ¿no?, que no se ha hecho básicamente nada. Entonces, realmente el avance en Perú ha sido sumamente muy poco, pues yo creo que necesitamos trabajar mucho más, y creo que el compromiso quizá de los políticos pues es también muy poco, porque están preocupados en básicamente pues casi luchar contra todo representante de pueblos originarios que se haga. Eso sería mi intervención. Muchas gracias, Vicente Torres, desde el pueblo quechua. Nos indica entonces el colonialismo interno en el Perú neoliberal continúa muy a pesar que hay un gobierno de origen campesino. En el Perú, indígena es sinónimo de campesino, es un fenómeno sociológico también particular. Vamos contigo, Álida Vicente, hasta Guatemala, del mundo maya. ¿Cuál es la situación de los pueblos originarios en Guatemala? Cuéntenos, por favor. Y luego entramos con José Mari y finalmente pasamos a la segunda parte de los desafíos. Adelante, por favor, Álida. Muy bien. Creo que es importante a nivel territorial decir que la realidad de Guatemala en cuanto a un contexto bicentenario es de verdad alarmante. En Guatemala lo que se vive es una dictadura disfrazada o maquillada con una supuesta democracia, donde está una constitución, hay leyes, hay políticas, todo está muy bonito, pero las élites, la oligarquía de este país tiene controlado y tiene cooptada la institucionalidad. Las mafias se han apoderado de todo el aparato institucional. Los avances en cuanto al respeto de los derechos en los últimos 20, 25 años después de la firma de la paz, la verdad es que se han dejado en el olvido. Es terrible cómo los niveles de persecución, de criminalización para los pueblos indígenas es cada día un alto riesgo, especialmente cuando se defiende la madre tierra, cuando se defiende los ríos, los bosques y el tema de cuidar los manantiales de agua. Es un contexto bastante complejo y complejo también porque los desafíos, especialmente para avanzar a la plurinacionalidad, son escenarios bastante adversos, especialmente porque los avances para consolidar la unidad de los pueblos es muy difícil. Tenemos un escenario donde hay gente, actores importantes, incluso indígenas, que son más aliados de la oligarquía, de las élites, que de los mismos pueblos, de los mismos territorios. Tienen más comunicación con las élites y son aliados. Incluso en el discurso, como decían algunos compañeros, lo plantean, ¿verdad? Vamos a la constitución de un Estado plurinacional. Estamos en contra del racismo, estamos en contra de la cooptación. Sin embargo, en la realidad, estos mismos actores están para servir y besarle los pies a las oligarquías. Entonces, esto es lo que tenemos en este contexto perverso, donde la intencionalidad y el avance de la gente extractivista
también es un elemento clave, donde las empresas, las transnacionales interesadas en apropiarse de la riqueza de los pueblos, entran de forma anómala, ilegal, sin respetar el derecho a la consulta y la autodeterminación de los pueblos y de los territorios. Y están avanzando en esa codicia y ambición de destruir los cerros, las montañas, de impulsar sus capitales transnacionales a costa de lo que sea, inclusive la vida de los pueblos. Y bueno, desde este espacio también y hoy mandar un homenaje y un reconocimiento también a aquellos mártires. Como tal es la organización que más creo que esto es lo que representa muchas veces este sistema racista, excluyente, donde se constituyó un Estado, al igual que en América Latina, para venir y apoderarse de la riqueza de los pueblos, ya no tributar a la corona en España, sino que las élites se quedan con estos capitales. Como decíamos, en septiembre del año pasado, a 200 años de que se funda un Estado, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no tenemos nada que celebrar porque esa independencia no ha llegado a los territorios. Estamos en un caminar constante de lucha, de resistencia, de levantar la voz, de levantar la dignidad, pero como tal no podemos decir de que tenemos un respeto a los derechos de los pueblos. Actualmente hay un retroceso abismal donde este país se nos está yendo al barranco. Y creemos de que es importante que como pueblos, como territorios, también levantemos de forma articulada la fuerza, la voz, para tratar de cimentar un Estado plurinacional, porque este Estado actual no nos representa. Este Estado está al servicio de las mafias, de la corrupción y de las élites, de esas oligarquías que viven como parásitos en este país, con la riqueza de los pueblos, mientras los pueblos se mueren de hambre y viven al margen de poder disfrutar de sus derechos de forma plena y objetiva. Por ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Árida Vicente, hablando con propiedad desde el mundo maya en este territorio denominado Guatemala, un archipiélago de 25 o 26 pueblos oficialmente reconocidos. Nos dice algunos términos que queda allí: dictadura racista, despojo versus resistencia, ojalá resistencia creativa, plurinacional, y allí van. Sueño de la articulación que nos deja allí en su pantalla para seguir trabajando desde Guatemala. Vamos a ir otra vez más allá del charco. José Mari nos escucha y nos está viendo también, y está en la sala con nosotros desde el mundo de Euskal Herria. ¿Cuál es la situación del pueblo vasco, que se conoce así, dentro de ese reino español que se cacarea bastante, que es Estado plurinacional en su práctica, etcétera? ¿Cuál es la realidad del pueblo vasco, estimado José Mari? Cuéntanos, por favor. Bai, eskerrik asko, eta egia esan gure egoera, uste dute bestena herri indigena baino asko sobiagoa da. Eta bueno, saiatuko naiz momentutxo batean dena azaltzen. Está bien, me encanta escuchar a los miembros de los pueblos originarios en su lengua, y también a veces nuestra lengua también está bien escucharla. El autoconocimiento es lo que nos hace solidarios también, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que es el pueblo vasco a través de la historia. El pueblo vasco está en el norte de la península ibérica, entre los reinos de España y la República Francesa. Es decir, nosotros también, como otros pueblos, nos pusieron una frontera política en medio para dividirnos, pero seguimos existiendo. El pueblo vasco es el pueblo más antiguo de Europa. Eso venimos desde el Neolítico, estamos aquí, nadie sabe muy bien, ya sabéis que hay como
un misterio en torno al pueblo vasco, de dónde venimos, dónde todo esto, bueno, por lo menos sabemos que estábamos aquí ya desde el Neolítico, y lo mismo con la lengua vasca es la lengua más antigua de Europa, es una lengua que no tiene ninguna relación con ninguna que se habla en Europa, es preindoeuropea, con lo cual también eso le da un cierto halo de misterio porque nadie sabe ni dónde ha salido eso, ni esta lengua, y es raro todavía que existamos todavía, ¿no? Que esta lengua después de viniendo desde el Neolítico. Bueno, eso es así un poco la situación. También tengo que decir que habría que marcar también el pueblo vasco dentro de los pueblos que hay en Europa, que a veces no se toma tan en cuenta, se toman los estados, pero en Europa se hablan más de 40 lenguas. En Francia se hablan 8 o 9, no sé cuántas lenguas, en España 6, 7, aunque solo sean 4 las oficiales. Entonces también Europa es una amalgama de pueblos y de lenguas que creo que está bien reivindicar, porque siempre, como yo creo que a veces tenemos la misma historia, ¿no? Nos han condenado a la inexistencia, ¿no? O como decía Galeano, nosotros no hablamos lenguas, hablamos dialectos, no tenemos cultura, tenemos folclore y estas cosas. Yo pienso que tanto en Latinoamérica como en Europa también se da ese efecto con los pueblos y las naciones que vivimos en ella. El pueblo vasco, ya sabéis, también en Europa ha habido muchas guerras y muchas cuestiones de estas. Nuestra lengua hace 40 años, 40 después de la dictadura, conseguimos que fuese oficial, pero no en todo el territorio. Nosotros tenemos el territorio dividido, digamos, en el sur, en lo que está en el Estado español, en 2 autonomías, 3 provincias que son la comunidad autónoma vasca, otra provincia Navarra, que es la comunidad foral navarra, y en la parte del Estado francés hay otras 3 provincias pequeñas, las más pequeñas, que hoy en día han conseguido una suerte de autonomía pequeña sin muchas competencias, pero bueno, algo es algo, lo que no ha habido hasta ahora, ¿no? Nuestra lengua es oficial en parte del territorio, digamos, en la comunidad autónoma vasca la autonomía es oficial en todo el territorio, en la comunidad foral navarra no es oficial en todo el territorio, sobre todo en el norte, y en Francia, por supuesto, no reconocen otra lengua que el francés, cosa que es curiosa porque a mediados del siglo XIX en Francia el 71% de la población hablaba una lengua diferente del francés, ¿no? Y ahí se ha mencionado la escolarización. Yo creo que es en Europa también la escolarización masiva buscaba también la anulación de las lenguas propias de cada territorio, con lo cual en 50, 100 años el descenso de la utilización de la lengua ha sido brutal, y hoy en día, pues, bueno, ya años llevamos tratando de recuperar, ¿no? Pero no solo es el descenso de las lenguas, sino la misma existencia, ¿no? La negación cultural, lo que hablamos, no tenéis cultura, tenéis folclore, ¿no? Y eso también a través de la escolarización y distintas políticas ha sido brutal, tanto para el pueblo vasco como para los demás naciones que convivimos en Europa, ¿no? A partir, hoy en día somos 3 millones de habitantes en el País Vasco, de los cuales en todas las 7 provincias, de los cuales se calcula unos 800.000 tenemos la competencia de la lengua, ¿no? Felizmente, gracias a la escolarización sobre todo, pero también a las luchas que se han llevado en defensa de la lengua, en distintos territorios pues la presencia es cada vez mayor, sobre todo entre la gente joven. Hay un problema con la utilización, aunque se aprenda, pues utilizar la lengua ya es otra cuestión, pero bueno, hoy está en la universidad, cosa que era increíble hace nada. Mis padres ni se imaginarían que podrían ir a un abogado o a un médico y que hablasen en su lengua, en vasco, ¿no? Y hoy en día, con todas las dificultades, pero por lo menos si se ha conseguido a través de peleas, seguimos en ello para la normalización, porque seguimos siendo una lengua de segunda clase, ¿no? Pero peleamos por ello. También hay una cuestión que yo creo que también desde el pueblo vasco tenemos que hacer una autocrítica hacia Latinoamérica, porque somos parte también a la vez. Somos un pueblo, digamos, colonizado en la Edad Media y después, pero también hemos sido colonizadores en Latinoamérica, ¿no? Y los grandes conquistadores es un poco vergonzante que muchos sean
del pueblo vasco, y bueno, en Latinoamérica conoceréis muchos apellidos vascos y ciudades vascas con nombre vasco fundadas por estos colonizadores. Y yo creo que hoy en día sí tenemos una deuda desde el pueblo vasco de solidaridad, no solo con cuestiones económicas, sino también con cuestiones culturales, ¿no? Y yo creo que nuestra mayor pelea ya no es tanto hacia allí, sino aquí también pelear para que nuestra sociedad se dé cuenta de que no se puede seguir colonizando, porque hoy se sigue colonizando económicamente los territorios. La solidaridad con el Sáhara, la solidaridad con los pueblos originarios, yo creo que lo necesita, y con el pueblo latinoamericano. Tenemos un gobierno vasco liberal, ¿no? Que las empresas vascas que siguen explotando recursos en Latinoamérica y en África y en otros sitios, ¿no? Yo creo que también desde aquí tenemos un compromiso, o tendremos un compromiso para que eso acabe y que en realidad la solidaridad entre los pueblos y las naciones pues sea una realidad también institucional, no solo de la gente que nos dedicamos a estas cosas, sino también institucional, y que para todo eso hay una experiencia muy bonita en Colombia en la cual se ha trasladado las experiencias de recuperación de la lengua. Aquí están trabajando en Colombia con los pueblos indígenas a través de compartir experiencias de la escolarización en la lengua propia, y yo creo que es interesante este tipo de proyectos, ¿no? Para autoconocernos, ¿no? Autoconocernos, saber cuál es la realidad de las lenguas y las naciones originarias de Latinoamérica, y al mismo tiempo dar a conocer la situación también de las lenguas y naciones que vivimos en Europa, que estamos bajo un yugo también nosotros de un rey de España, ¿no? Que heredero de la dictadura. Yo creo que sería una buena labor que nosotros lo derrocásemos aquí, para que no deje de visitar y mandar callar a los dirigentes latinoamericanos, ¿no? Como, Correcto. ¿por qué no te callas, famoso? Eso, ¿no? eso. Gracias. Sí, perdonar si todo muy resumido, se quedan muchas cosas en el tintero, pero... José Marín, muchísimas gracias por tus aportes, importantísimo, y de esa manera rompemos también la frontera de Abya-Yala, que a veces creemos que el mundo únicamente es Abya-Yala. Vamos a pasar a la segunda parte de esta transmisión que estamos generando bajo el título Desafíos de los pueblos originarios en el siglo XXI. Vamos a ir hacia el mundo mapuche con el compañero Orlando Cariqueo. Cuestión de 3 minutos, estimado Orlando, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el pueblo mapuche en la parte de lo que se denomina Argentina o Río Negro? Adelante, por favor, Orlando, los 3 minutos son suyos, son las 10 y 2 minutos. Adelante, Orlando. Bueno, vamos a ser sintéticos. Me parece que el gran desafío, como vienen planteando, es seguir defendiendo el territorio, ¿no? Escapar también a un sistema de criminalización que se está dando en Latinoamérica. Defender la tierra como la defendemos los pueblos originarios termina siendo condenado por una sociedad que tiene una perspectiva de construcción política mirando el bienestar de los estados europeos, porque eso es lo que pasa con los gobiernos, aún los gobiernos progresistas, que si bien se plantean un discurso más de diálogo, en la realidad avanzan sobre los territorios de igual manera. Y eso termina no construyendo, rompiendo los lazos. Por eso me parece que el desafío mayor es reconstituir sociedades nuevas, o reconstruir, desandar caminos marcados por una perspectiva eurocentrista. Y para eso, por supuesto que me parece que luchar por las herramientas políticas y por tener incidencia termina siendo una necesidad. También es cierto que hay comunidades autónomas, ¿no?, que no se plantean una relación estricta así con el Estado, no piensan en la plurinacionalidad, solo se piensa en sostener una parte, una pequeña porción del territorio, pero que en definitiva termina siendo la discusión para los próximos años. Me parece que Latinoamérica se merece una discusión que apunte a buscar el buen vivir y no el estado de bienestar. Para eso hay que construir caminos alternativos al capitalismo, una economía social,
una economía de intercambio y construcción de la hermandad de los pueblos, cosa que a veces por la extensión territorial, por la falta de recursos, termina siendo una gran imposibilidad, sobre todo en Argentina. Pero bueno, estamos claramente en defensa del territorio, nos oponemos a los desalojos, enfrentamos a la policía, tenemos un grado de persecución, las organizaciones y los referentes indígenas bastante importante, algo que a esta altura de la democracia resulta inexplicable, ¿no? La consolidación de la democracia en Argentina marca un camino de memoria, verdad y justicia, pero solo para la parte blanca, ¿no? Solo para los golpes militares y los desaparecidos que ocurrieron durante las dictaduras militares, sin tener en cuenta que el primer genocidio se produjo hace 140 años en la Argentina, cuando avanzaron con la campaña del desierto y la campaña del desierto verde. Construir nuevas sociedades implica reconocer un genocidio, reconocer la historia, reconocer la violencia institucional y tratar de reparar algo que está muy presente en la sociedad. Ese me parece que es el mayor desafío en busca de buscar un mundo mejor, ¿no? Y un mundo mejor va a ser posible siempre que defendamos los ríos, defendamos nuestra manera de vivir, y que eso pueda socializarse, pueda hacerse carne en los distintos actores de la sociedad que terminan siendo también o que forman parte de la identidad indígena en Latinoamérica. Muchas gracias, Orlando Cariqueo, desde el mundo mapuche del lado denominado Argentina, nos dice entonces defender, restituir territorios, avanzar por el camino del buen vivir, no del desarrollismo, y esto hacerlo en la lógica de la hermandad. Estamos con esta transmisión sobre el desafío de los pueblos originarios en el siglo XXI, conversando con diferentes actores, diferentes voces desde diferentes territorios, colocando en su pantalla insumos, ojalá argumentos, pero quien saca sus conclusiones es usted. Vamos contigo, por favor, hacia el mundo saharaui, Omar Salek. En 3 minutos, por favor, nárrenos cuáles son los desafíos que tiene el pueblo saharaui en este siglo XXI. Adelante, por favor. Omar salió de la... Entonces pasemos, Damián. Damián, contigo, por favor, entonces, mientras Omar vuelve a la sala, contigo, por favor. Muchísimas gracias. Regresó. Estoy, me sintoniza. Resumir la historia de la lucha del pueblo saharaui es muy amplia. Entonces, por consiguiente, voy a hacer la lucha de la independencia, de la liberación. Ustedes saben, y es el momento de decirlo, que España nos vendió el acuerdo tripartito de Madrid, hecho en Madrid, firmado por Madrid, con los vecinos del norte, Marruecos, y del sur, Mauritania, nos vendieron en la luz del día ante el rechazo de la comunidad internacional, ante el rechazo de las resoluciones de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Y entonces, desde ahí, ha habido una guerra de exterminio. Imagínense, uno se pregunta, ¿por qué los campamentos, 31 campamentos, están en el sur de Argelia? No han sido por mero deseo de un paseo turístico, han sido sacudidos después del bombardeo de napalm y fósforo blanco por parte de la aviación marroquí. Y por consiguiente, había un resultado de una exterminación hacia el pueblo saharaui, donde también ha habido fosas comunes que los compañeros del País Vasco, que precisamente les saludo desde aquí, han mandado científicos para explorar y reconocer las fosas comunes hechas por Marruecos a los
a las víctimas saharauis. También ha habido secuestros masivos. Hoy en día tenemos más de 500 desaparecidos. Yo que estoy hablando, mi padre y mi madre murieron en las cárceles de Marruecos. Mis hermanas, que se conocen sus nombres y apellidos, han estado 16 años desaparecidas. Quiero decir que la guerra de exterminio, la guerra atropello a la comunidad internacional, al pueblo saharaui, es muy conocida y por consiguiente el pueblo saharaui se lanzó en una guerra de liberación por la independencia desde el 75. 2 años y medio claudicó Mauritania y se retiró y reconoció la República Árabe Saharaui Democrática. 16 años después, Marruecos, el mismísimo Hassan II, no pudo resistir y pidió la firma del alto el fuego. Entonces, estábamos esperando esa celebración de un referéndum de autodeterminación acorde, entre comillas, a la comunidad internacional. Pero, ojo, el pueblo saharaui respondió al acuerdo tripartito en 1975, 27 de febrero del 76, hemos proclamado la República Saharaui. Y hoy en día es reconocida por 81 países del mundo, incluidos países emblemáticos luchadores en Latinoamérica y el Caribe. También la República Saharaui es miembro fundador de la Unión Africana. ¿Qué quiero decir con esto? Que en base de la lucha, del sacrificio de miles de caídos en combate, hemos logrado liberar parte de nuestro territorio, mientras que la otra parte sigue estando ocupada por el reino invasor, agresor de Marruecos. Quiero decir que es una historia de lucha que no se puede resumir en 3 o 4 minutos. Pero lo más importante es lo siguiente. Hoy en día, desde el 13 de noviembre del 2020, hemos vuelto a las armas, porque Marruecos rechazó ese referéndum que debería ser la confirmación de la independencia del pueblo saharaui. Y por consiguiente, en base de esa flagración y esa violación del alto el fuego, nos hemos lanzado en armas y hoy en día estamos combatiendo a lo largo de casi 1.600 kilómetros a lo largo del muro defensivo que ha creado Marruecos. Pero les diré también que la voluntad del pueblo saharaui, el voluntariado, la llegada masiva de todas partes del mundo para imponer las armas, hoy en día es una voluntad férrea y por consiguiente tenemos 7 regiones militares a lo largo del muro que están luchando días y noches. Por otra parte, en los territorios ocupados tenemos una resistencia pacífica llevada a cabo por los activistas de derechos humanos. Pero cabe señalar también que tenemos presos políticos que han sido solamente unos militantes que reivindican, 1, la celebración del referéndum, 2, la independencia, 3, el cese del pillaje de robo de los recursos naturales por parte del invasor marroquí, 4, el cese del secuestro de las torturas y del sometimiento de los tribunales militares que han sido sometidos estos últimos años, que se lo voy a pasar luego para que sean ilustrados de cuántos presos tenemos en las cárceles por el mero hecho de reivindicar el cese de robo o reivindicar la paz y la independencia del pueblo saharaui. Entonces, en ese contexto, para terminar, ¿qué es lo que se exige? Resistencia.
¿Qué es lo que se exige y se requiere? Valor, sacrificio y continuidad, porque la independencia no se puede negociar, la independencia del pueblo saharaui. Y en esa lucha, les pedimos a todos los pueblos solidarios que tengan visualizada la causa saharaui y la solidaridad con el pueblo saharaui para la retirada inmediata del agresor marroquí y la soberanía. Y este pueblo, el único pueblo árabe que habla español, el único pueblo que tiene una tendencia hacia América Latina y el Caribe, porque sois hermanos, solidarios, históricos, y somos víctimas de esa colonización inconclusa, de ese atropello de los derechos humanos. Esto es lo que nosotros, por lo menos en esta conferencia, en este encuentro, yo les felicito. Yo quiero seguir en esta coordinación. Les pasaré otros documentos para informarles de lo que sucede en la lucha por la independencia del pueblo saharaui. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por esas sentidas palabras. Liberación inconclusa, que se realice el referéndum, son las aspiraciones, los sueños, y claro, ningún pueblo va a renunciar a ello. Mientras por aquí hablamos de autonomías, por allá se habla de emancipación, de liberación. Allí van apareciendo conceptos, categorías. Vamos contigo, Damián Cheri. Como pueblo Guna, ¿cuáles son las aspiraciones, los desafíos en este siglo XXI? En cuestión de 3 minutos, por favor, el tiempo es suyo, Damián. Bueno, digo otra vez, sí, yo creo que concretamente el desafío de los pueblos cunas y de todas las naciones que están en el istmo panameño se encuentra en uno, tratar de conquistar el entendimiento al Estado panameño de que el istmo de Panamá es un istmo plurinacional. Este por una parte, ¿no? Dos, también se trata de, el gran desafío es, luego de conquistar, como decían los compañeros de Bolivia, en la arquitectura de la plurinacionalidad, no es, digamos, el gran triunfo, ¿no? Igual también la práctica es otra etapa. O sea, podemos ver muy bien que en Bolivia, los compañeros lo han planteado, ahora se pone en práctica y que se llegue directamente a cada nación esa cosmovisión, el buen vivir, en la cultura como nosotros decimos Ammardae, que viene siendo más que todo nuestra forma de ser de adentro, o sea, nuestra forma de vida de adentro, que viene siendo lo más, digamos, parecido al buen vivir, el Ammardae, nuestra forma de ser de adentro. Y sería ahora lo de adentro, exteriorizarlo por medio del instrumento de la plurinacionalidad, que todavía no se ha conquistado aquí en Panamá, y luego de eso, desde nuestra cosmovisión, ponerlo en práctica y hacerle entender, no solo a Panamá, sino que a todo Abya Yala, que parte de nuestra existencia tiene que ver con el vivir, con todo lo que tiene que ver con la madre naturaleza, ¿no? Todo lo que es parte de nuestra existencia. Entonces, el gran desafío es, en ese sentido, en Panamá, los pueblos originarios tenemos que conquistar una constituyente originaria para destruir esa amalgama de lo que fue, de lo que han puesto, de lo que colocaron aquel 1903, la República de Panamá, en lo que se convirtió y lo que somos ahora, y la destrucción totalmente, concretamente es eso, de una nueva destrucción de esa estructura y construir la nueva historia panameña, donde los protagonistas históricos, no solo de los pueblos indígenas, sino de todos de todas las naciones que conviven en Panamá, los afrodescendientes, los criollos, los mestizos, y escribir nuestra propia historia. La nueva República Panameña, ¿no? Con todo el concepto importante, con toda la simbología que se requiere desde nuestra participación, ¿no? Entonces yo creo que
Es un desafío grande que tenemos. Aparte de eso, también que resistir y darle vida a la autonomía que tenemos, darle vida a eso y reconquistar otro aspecto del Estado panameño para decir, digamos, aquí estamos, existimos y seguimos siendo parte de ese gran hogar de América Latina que llamamos Abya Yala, y la gran casa que viene siendo la Nabuguana, que viene siendo todo entera, ¿no? Y en ese sentido decir, estamos aquí, no, y estamos cansados de resistir y queremos ser parte pues, de ese conglomerado a nivel universal y existir y vivir tranquilamente en paz y decir y dar nuestro aporte pues, al universo, así como hemos aportado en el concepto de Abya Yala, dar nuestro aporte pues, como nación cuna a ese gran universo de ideas que hay en el mundo. Ese es el gran desafío de la nación cuna, y por lo visto, como es un desafío que tienen todos los pueblos a nivel, los saharaui, los de Palestina, los compañeros de Euskadi, toda la nación, los aymara, quechua, todo tiene al final ese gran desafío, ¿no? Que yo creo que no nos vamos a cansar porque nuestro espíritu está lleno desde aquella época, más de 500 años, de estar desafiando pues aquel colonialismo y ahora sistema neoliberalismo. Muchas gracias, Damiano. Entonces, planteamientos concretos. Nos dice que avanzar hacia el proceso constituyente para poder establecer el Amna Verdad, es decir, el buen vivir y la plurinacionalidad y ejercer autonomía, nos indica el pueblo guna. Vamos contigo, Vicente Torres, hacia el Cusco, hacia el mundo quechua, y luego también vamos a escuchar a Alida y luego al compañero Bayón y terminaremos José Mari. Creo que hay algunos que han salido de la sala. Adelante, por favor, Vicente. ¿Cuáles son los desafíos para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas en lo que se llama Perú? Muchas gracias. Por supuesto que los desafíos son muchísimos, pero me gustaría quizás hacer referencia solo a alguno de los que he estado visualizando con mucha frecuencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, nos queda seguir luchando por el respeto mutuo de esa diversidad, por supuesto, andino-amazónica que tiene, pues, nuestro país, el Perú. Y procurar, pues, por supuesto, una sociedad más intercultural en el que se respete pues los territorios, las lenguas, las costumbres y las diversas prácticas que se tienen, porque en estos últimos años se han ido, por ejemplo, asesinando a los líderes indígenas y esto es algo que no se puede seguir permitiendo. Se ningunea pues sus luchas porque se considera todavía hasta ahora como que los pueblos originarios son como niños a quienes hay que pues educarlos para blanquearlos, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, exigir pues también el trabajo en las políticas públicas, educativas, de salud, de justicia y demás, ¿no es cierto?, que sean pues construidas desde abajo hacia arriba y no pues de arriba hacia abajo, porque sabemos muy bien, ¿no?, del fracaso de estas políticas que se trabajan de arriba hacia abajo, ¿no? Básicamente pues no responden a los intereses de los pueblos originarios y por supuesto hacen ver como que estos pueblos no son capaces de poder plantear su propio desarrollo y su propio bienestar en cada una de estas poblaciones. En ese sentido, pues, es necesario empezar a trabajar de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo en términos de políticas públicas y de otro tipo de ayudas también, porque no es justo que estemos pues ninguneando y sigamos bajo esa lógica de desconocer esa capacidad que tienen los pueblos y hacerlos ver pues como ignorantes, ¿no?, que no pueden pensar esa capacidad por su bienestar de su propia población, por su bienestar de ellos, por su calidad de vida, incorporando por supuesto pues el medio ambiente que es fundamental. Entonces necesitamos construir esto. Es un reto no solo para los que son y vienen de los pueblos originarios, sino para quienes también de alguna manera tenemos pues un espacio en instituciones públicas, en instituciones privadas y seguir trabajando pues de manera conjunta, porque no se trata de generar un odio entre todos en el país, sino de tratar de buscar ese respeto entre todos. Creo que eso es a lo que realmente tenemos que aspirar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Entonces nos deja el reto, el desafío de avanzar hacia la interculturalidad real, nos indica él,
no solo para los que son indígenas, originarios o andino-amazónicos, sino también para el mundo limeño, donde es donde se permea, digamos, todo el racismo en la limeñidad. Vamos a ir, y también nos habla de la política política ascendente para que efectivamente se supere ese centralismo en el Perú. Vamos contigo, Álida, por favor, desde Guatemala, desde el mundo maya, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por aquí? Adelante, Álida, los minutos de 3 minutos son suyos. Creo especialmente que uno de los principales desafíos radica en consolidar la fuerza de los pueblos. Creo que hay planteamientos muy, pero muy importantes, avances para la consolidación de un nuevo Estado, de un Estado plurinacional, pero creo que es muy necesario romper esos desafíos, de tomar mayor fuerza, de tomar mayor articulación y también a nivel general de los pueblos, de tomar muy en serio el tema de levantar la autoestima. A lo largo de la historia, a los pueblos los han pisoteado, los han esclavizado, han impuesto sus políticas de terror, de miedo, y creo que es importante reivindicar la vida a partir de descubrir la fuerza poderosa y maravillosa que los pueblos tenemos. Entonces la invitación es a seguir en la lucha, en la defensa de los pueblos, en la defensa de la madre tierra y a la consolidación de las bases para transformar este Estado. Este Estado no es nuestro, es un Estado fallido, está diseñado y ha alcanzado sus objetivos. Mantener en el hambre, en la esclavitud, en el racismo y en la exclusión a la mayoría de la población. Creo que cuando queremos cambiar este modelo de Estado, tenemos que empezar de nuevo, desde la raíz. Y esto lo vamos a poder hacer a partir que tomemos el poder y tengamos la fuerza como pueblos, que no sean las élites mañosas, parásitas, las que van a decidir. Les decía. Muchas gracias, Álida. Se te cortó el micrófono al parecer. Pues entonces nos deja, Álida, algunos desafíos concretos, la consolidación del sujeto. Fuerza, la consolidación del sujeto, pueblos, de las mujeres, de la voz, que no sean otros y otras las que decidan por nosotros. Muchas gracias, Álida. Ahí está la conclusión que nos deja ella. La consolidación del sujeto plurinacional para hacer ese cambio estructural que se plantea desde aquí. Voy contigo, Juan Carlos Bayón, hacia el mundo aymara. Ya nos planteaste en tu primera intervención los avances, cuáles son ahora los siguientes desafíos y los actuales que tenemos como pueblos originarios y especialmente como el mundo aymara allí en la parte de Bolivia. Adelante, Juan Carlos, sus 3 minutos. Uno de los desafíos fundamentales para dar continuidad y profundizar el Estado plurinacional es empezar a atacar en ser una educación intercultural en todo el continente, que se enfoque en esa raíz. Y el otro tema es fortalecer nuestras organizaciones. Una vez que tengamos fortalecidos y organizados, ¿para qué? Para que realmente nosotros mismos nos gobernemos como pueblos indígenas. Y en ese nosotros mismos gobernarnos el Abya Yala significa el reto muy importante como pueblos indígenas también, es volver a la vida, es volver a la complementariedad con la madre tierra, con la Pachamama, es empezar a reconstituir nuestra espiritualidad de los pueblos indígenas y que nuestra medicina tradicional, que nuestros derechos indígenas
ya se empiece pues a enseñar en las universidades, en los colegios, en las unidades educativas, porque solamente teniendo también a nuestros hermanos pueblos indígenas preparados en el tema de sus derechos indígenas, académicamente ya tenemos que avanzar con ese contenido intercultural y plurinacional. Y el otro desafío más importante también es empezar a construir nuestros propios instrumentos políticos, ¿no? Nuestra participación política para gobernar nosotros mismos. Eso tal vez un poco para ver cómo pueblos indígenas nosotros podemos complementarnos también y que realmente las autoridades, tanto los servidores públicos, entiendan la importancia de los pueblos indígenas, su aporte, porque ni la colonia ni la república ha podido hacer desaparecer nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra espiritualidad y la medicina tradicional. Y es momento de practicar y ejercer con más fuerza. Muchas gracias, Juan Carlos Bayón, secretario de del Consejo, si más o menos la Junta de Jamautas de la parte de Aymara de Bolivia. Nos dice educación intercultural, pero no solamente para los indígenas, como se hace actualmente, y no solo multiculturalismo, como se intenta inyectar a través de ese nombrecito de interculturalismo, sino que efectivamente todos, incluyendo mestizos, ¿sí?, nos eduquemos en esto de desaprender y aprender de la diversidad del otro. Dice, fortalecer la organización de los pueblos para el autogobierno. Y otro elemento que nos deja, volver a la vida. Y creo que es el elemento fundamental esto de comenzar a darle sentido a este planteamiento del buen vivir, ¿no?, centrado en la vida. Y finalmente, el tener instrumentos políticos propios. Importante aporte para el siglo XXI, para los pueblos originarios, si acaso no queremos seguir siendo escaleras para que unos suban y luego nos pisen. Vamos contigo, José María, al mundo de Euskal Herria, ¿sí?, al mundo vasco. Los desafíos del pueblo vasco en este siglo XXI, dentro de esa España, digamos, monárquica, ¿cuáles son? Adelante, por favor. Sí, bueno, trataré de resumir mucho. Uno de los desafíos hoy en día es las consecuencias del conflicto armado político que ha habido durante más de 50 años. Y una de las labores que se llevan a cabo es restaurar la convivencia en la sociedad, ¿no? Acabar con las trincheras y todo eso, una labor bastante ardua y a veces también desde el Estado también que ponen muchas zancadillas para llevarlo a cabo, pues se hace un trabajo, está haciendo un trabajo de hormiguita casi con eso para restañar heridas, para volver a una convivencia. Y dentro de eso también está el problema de los presos políticos. Todavía quedan unos 200 presos políticos, 100 y pico, ¿no? La situación de estos presos, se están acercando presos al País Vasco, porque estaban dispersos en Francia y en España, y también se dan pasos en eso, a veces también desde la justicia española, pues se ponen trabas, pero bueno, es un trabajo bastante arduo, de hormiguita también, pero necesario para ir imaginando un futuro, otro futuro, ¿no? Yo creo que eso es una de las labores principales que hoy en día tenemos. Junto con esto está el reconocimiento del derecho a decidir, que cada día está tomando más fuerza, no solo en el País Vasco, sino en Europa, y tenemos el ejemplo de Cataluña, el referéndum que hicieron el 1 de octubre del 2017, si no me equivoco, que acabó con una represión brutal, encarcelando y mandándole y en el exilio el gobierno catalán, de momento con 4.000 represaliados hoy en día que están haciendo juicios. Yo creo que es un movimiento, el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación bastante importante. Tenemos el caso de Escocia, Irlanda del Norte, yo creo que está en auge, y en Europa en los próximos años va a ser bastante importante, sí, y aquí en el País Vasco también se está haciendo un trabajo. El reconocimiento del pueblo y el reconocimiento del derecho a decidir, no solo para ser un pueblo independiente o no, sino también derecho a decidir por nosotros mismos de todo lo que nos atañe, ¿no? Desde la economía, desde la organización social, eso, que no tengamos la Constitución española encima diciendo lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que nos dejan, que va desde la organización de los trenes hasta
mil cosas más, ¿no? Eso es un reto que tenemos, y junto con eso también está la normalización de la lengua en todo el territorio, en todas las provincias vascas, ¿no? Que no está normalizada, es más, no es ni cooficial hoy en día, ni reconocida en el caso de Francia, o en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, sobre todo, y que sea una lengua normalizada y que esté que sea reconocida como lengua propia del País Vasco, ¿no? Porque todavía sigue siendo el castellano por encima como la lengua superior, digamos, ¿no? Y luego hay otros también a nivel social, está el problema de la migración que es, nosotros vivimos en la frontera en el Bidasoa, está en la frontera entre el Estado español y francés, donde ya ha habido varios muertos ahogados que tratan de pasar a Francia, y yo creo que esa es una solución, no lo de abrir las fronteras, ya sé, es el Mediterráneo, la gente que se muere, abrir las fronteras, acoger a la gente que viene de otros países, de África, de Latinoamérica, y que tengan una situación normalizada en su vida, ¿no? Que tengan papeles. Hoy es un problema, una cuestión que es bastante importante en Europa y en el País Vasco, por supuesto que también. Y junto con esto es el organizar una sociedad, se habló de multiculturalismo también, cada día más. En el pueblo donde vivo, somos 40.000 habitantes, hay gente que habla 100 idiomas, más o menos, ¿no? La gente que viene emigrando. Entonces, cómo incorporar eso a unos modelos nuevos de sociedad, ¿no? Nuestra lengua es el euskera, el vasco, nuestro pueblo es el vasco, pero la realidad hoy en día es que es una sociedad en la que se integran gentes venidas de todo el mundo. Entonces, cómo hacer una sociedad, ¿no? Sin que se resienta nuestro idioma, pero sí que convivir con toda esa amalgama de naciones, lenguas, pueblos que vienen de todo el mundo, de África, de Latinoamérica, y en mi pueblo en concreto se hace un trabajo con esto, pues reconocer las lenguas. Hay gente que habla quichua, hay gente que habla aymara, hay gente que habla wolof, hay gente que... Entonces, ucranianos, rusos, ¿no? Chinos... entonces, ¿cómo hacer que esas personas no renuncien a su cultura en su lengua y al mismo tiempo los vascos, pues, digamos, conozcamos todo eso para hacer una sociedad más rica, en definitiva, y pensar entre todos un futuro, ¿no? Yo creo que eso es, en grandes rasgos, los retos que tenemos hoy en día en el País Vasco. Y también luchar contra, por supuesto, las políticas neoliberales que cada día son más fuertes en Europa, cada día son más destructoras de la sociedad, que cada vez las brechas entre ricos y pobres son más grandes. Después de la pandemia todavía se han agrandado aún más, la juventud que no tiene futuro. Y yo creo que eso es también una de las bases en las que tenemos que pelear, porque no solo va a ser bueno para nosotros, sino también para el resto del mundo, para Latinoamérica, África, ¿no? Que son las que verdaderamente sufren estas políticas neoliberales, porque en Europa también están empezando a arrasar, con la consecuencia que tiene de que vuelve el fascismo, digamos, un neofascismo, está cada vez al alza en Europa, en el Estado español con Vox y otros partidos neofascistas. Creo que es una pelea por el bien de la humanidad tenemos que dar. Muchas gracias, José Mari, desde el mundo de Euskal Herria, del País Vasco. Nos dice entonces restaurar la convivencia luego del conflicto armado interno que han vivido, liberar presos políticos, que también nos decía el compañero saharaui. Habla también del derecho, del reconocimiento del derecho a decidir, a la autodeterminación, que también es un desafío para todos los pueblos, también por esta parte de Abya Yala. Normalización del euskera, otro desafío que tenemos en las repúblicas criollas bicentenarias por esta parte de Abya Yala, y también lo viven por allá. Obviamente el tema de la migración, la ciudadanía, digamos, desligar la migración de la nacionalidad y hacer de una ciudadanía universal regional, donde efectivamente se den sociedades, no sé si llamarlo
interculturales o comunidades interculturales más que sociedades. Esto es lo que nos dice nuestro compañero y amigo, que por primera vez lo vemos en pantalla, José Mari, desde el mundo del País Vasco. Amigas y amigos, son las 10:39 minutos. Les dije 1 hora, pero ya nos comimos 40 minutos. Pero como el espacio es nuestro, pero la audiencia también nos abandona cuando alargamos mucho, entonces aquí vamos a terminar nuestra tertulia que hemos denominado para hoy Desafíos de los pueblos originarios en el siglo XXI, con motivo del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios. Gracias a todos nuestros invitados e invitadas, invitada en este caso nuestra compañera Álida, que gentilmente han dispuesto su tiempo y su pantalla para poder conversar con usted. Nuestro compromiso siempre es generar contenidos. ¿Para qué? Para romper el cerco mediático y romper las fronteras, no solamente políticas, sino también culturales, que tenemos introyectado en el cerebro, creyendo que nuestro mundo se acaba dentro de nuestra nacionalidad. Y hoy concluyo con esta idea. Yo no soy peruano, yo soy quechua. Los quechuas, los aymaras, los euskera preexistimos a los estados modernos, naciones modernas, estados-naciones modernos, y por lo tanto nuestro desafío también es reconstruir eso. Muchísimas gracias por tu atención. Mañana a las 9 de la mañana, Álida planteaba la necesidad del sujeto político. Pues mañana vamos a hablar de quiénes están consolidando y cómo se está consolidándose ese sujeto plurinacional para el Estado y para el país, para Guatemala plurinacional, a las 9 de la mañana en la hora constituyente. Eso sí, les prometo, será máximo media hora, porque sí vamos a tener que cortar porque continúan otras reuniones. Y entonces mañana a las 9, no nos cambie de pantalla, en este mismo canal nos encontraremos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, José Mari, gracias, Álida, gracias, Vicente y también Vicente Torres, ¿no? Álida Vicente es el apellido de nuestro compañero de Guatemala, Vicente Torres es el apellido, ¿no es cierto?, Torres, del compañero que está en el lado del mundo quechua, y también todavía está con nosotros nuestro compañero Omar Salek, por primera vez que lo encontramos también por aquí. Muchísimas gracias, Omar, por acercarnos al mundo saharaui que desconocíamos. Yo también desconocía, y mi compromiso con la audiencia y con ustedes es que voy a abrir más veces esta pantalla para que conozcamos al mundo saharaui y también al mundo, digamos, de Euskal Herria. Sí. Muchísimas gracias por vuestra atención, y no pase a la estadística. No nos cambie mañana cuando transmitamos, y por lo tanto no se sume usted a los que se van. Chau, chau.